Bienvenidos a la clase de mecánica de máquinas con el profesor Leonardo Blanco. En la clase de hoy abordaremos el tema de generación de movimiento, uno de los métodos de síntesis analítica a trabajar. Recordemos que el método de generación de movimiento, aquí veremos para el caso de dos posiciones, busca controlar el movimiento de una línea del eslabón acoplador mediante la posición de una de sus juntas y el ángulo de este eslabón entre estas dos posiciones que buscamos sintetizar. Para este caso, este método buscaremos entenderlo mediante el siguiente problema, que dice: diseña un mecanismo de 4 barras que moverá una línea sobre su eslabón acoplador, de modo que un punto P en esa línea, vean que tenemos un eslabón 4 barras, tenemos entrada, el acoplador, vean que es un eslabón terciario, y tenemos la salida. Las distintas líneas que se observan son dado que en el dibujo tenemos sobrepuestas dos posiciones del mismo mecanismo, posición 1 y posición 2. Aquí. Entonces nos dicen que debemos diseñar el mecanismo 4 barras que moverá una línea sobre el eslabón acoplador, de modo que un punto P sea la línea que contiene a P1 y P2. Entonces lo que necesitamos es controlar el movimiento de esta línea, que aquí está descrita como Z1 y en la segunda posición como Z2, de forma que la junta de esa línea tome la posición P1 y P2 y se mueva una rotación angular conocida como alfa 2 entre esas dos posiciones de posición. Entonces, las dos posiciones de posición son las dos posiciones que estamos mostrando el mecanismo en el dibujo. Debemos encontrar las longitudes y los ángulos de los 4 eslabones, ¿sí? Y de esta forma conocer la longitud de A1 a P1 y B1 a P1, de forma que conozcamos la dimensión del eslabón acoplador también. Entonces, la síntesis consiste en, dado que conocemos cómo queremos que la línea contenida en el acoplador se mueva, podemos construir un mecanismo, conocer cada una de sus dimensiones y sus ángulos de movimiento para poder completar esa función. Es importante, antes de abordar este tema, conocer bien la nomenclatura. Recuerden que vamos a estar trabajando con lazos vectoriales, para la diferencia en los lazos que usaremos aquí con respecto a los lazos que usábamos en análisis de posiciones y todo lo de cinemática y cinética, es el hecho de que las letras usadas en la nomenclatura cambian por eslabón. Ustedes vean que el eslabón de entrada aquí le estamos llamando W1 en la posición 1, W2 en la posición 2. Tiene un ángulo θ para la posición original del eslabón y un desplazamiento entre 1 y 2 conocido con un ángulo como beta 2. Para esta línea del eslabón acoplador la denominamos Z1 y Z2, dependiendo de la posición en la que estemos, con ángulo phi en su posición inicial y un desplazamiento entre 1 y 2 conocido como alfa 2. Vean la nomenclatura que estamos usando. Y recuerden que uno de los puntos con los que debemos cumplir es con el desplazamiento de esta junta, desde P1 hasta P2, que describen este vector conocido como P2,1 y tiene un movimiento angular de delta 2. Como aquí no nos interesa analizar solamente una posición del mecanismo, sino dos posiciones, los lazos vectoriales se constituyen de una forma distinta. No se constituye un lazo para todo el mecanismo, sino un lazo para dos posiciones del mecanismo. De esta forma, el primer lazo que vamos a evaluar va a ser un lazo que constituye la línea de análisis del acoplador, el desplazamiento entre los puntos conocidos P1 y P2, son los puntos que nos dicen con los que debemos cumplir, y el eslabón de entrada. Entonces el lazo está constituido entre estos eslabones en sus distintas posiciones. De este lazo podemos obtener la ecuación del lazo, que sería en este caso W2, que es esto que tenemos acá, más Z2. Del otro lado vamos a tener menos W1, menos Z1, menos P21, que es el vector de desplazamiento de la junta,
y esto va a ser igual a 0. Esa es la forma de ecuación del lazo con la que ya estamos familiarizados. Esto lo podemos llevar a términos vectoriales y nos va a quedar la siguiente forma, descomponiendo vectorialmente. Descomponiendo vamos a tener que el vector W2 va a estar multiplicado en su componente cartesiana en X por coseno de θ más el ángulo de desplazamiento beta 2, y en su componente en Y va a ser seno con θ más beta 2. Así va a ser para cada uno de los vectores y obtenemos esta forma vectorial, donde tendremos los ángulos iniciales para las posiciones en 1, θ, para W1, para Z1, φ, y para las posiciones desplazadas 2, le sumaremos el ángulo de desplazamiento. El ángulo de delta 2 va a ser el del vector de desplazamiento de la junta. Esto podemos simplificarlo sacando factor común, teniendo en cuenta que el ángulo θ está presente tanto en W2 como W1, y que W2 y W1 en cuanto a magnitud del vector son lo mismo, porque son la medida del eslabón, ellos en posiciones no cambian, W2, W1 es lo mismo. Lo mismo pasa para Z, Z2 y Z1 es el mismo valor, phi es el mismo en ambas posiciones. Entonces podemos obtener esta forma simplificada factorizando sus elementos, sacando factor común de sus elementos. Nos queda esto. Lo estamos igualando todo a P21, dado que recuerden que P21 y delta son conocidos, son nuestras entradas al problema, nos están diciendo con qué posiciones debe cumplir la junta y qué ángulo de desplazamiento debe cumplir este vector que conecta las dos posiciones de las juntas conocidas. Aparte de eso, el enunciado nos está especificando cuál es el ángulo de desplazamiento alfa 2 para esta línea del acoplador. Bien, esta forma vectorial la podemos simplificar en lo que se conoce como forma estándar de Sandor-Ehrman. Podemos simplificarla de esta forma, en lo que básicamente lo que estamos haciendo es estas matrices que contienen los senos y cosenos de los ángulos, podemos reemplazarla por unas matrices de rotación, que son estas matrices de rotación que tenemos acá. Entonces podemos encontrar una forma simplificada vectorial de la ecuación que estamos hallando. Y esta es la ecuación que vamos a buscar resolver. Nuestra intención al resolver esa ecuación es, recuerden, hallar las longitudes de los eslabones y los ángulos, tanto iniciales como de desplazamiento, necesarios para que este mecanismo complete el movimiento deseado. Entonces, nos encontramos con que estaremos manejando en total 8 variables. El problema de manejar 8 variables es que realmente nosotros contamos solamente con 2 ecuaciones. Ven que esta ecuación es la que buscamos resolver, la forma estándar, son 2 ecuaciones, al descomponerlo en forma cartesiana. Si tenemos 8 variables no podemos resolverlo. Tengamos en cuenta que conocida de esta variable ya tenemos alfa, P21 y delta. Ya son conocidas, son definidas por el problema. Nos quedan entonces 5 variables, no podemos resolverlas aún, podemos resolver máximo 2. Por lo tanto, debemos asumir 3 de esas variables buscando encontrar las 2 que nos quedan faltando. Una opción es asumir delta, beta 2 y phi, de forma que podamos hallar W, la medida del eslabón de entrada, y Z, la medida de la línea del acoplador. Esta decisión se basa en ¿qué? De escoger los ángulos de recogido y ángulos iniciales. Se basa en el hecho de que si no buscamos dejar ángulos como variable del problema, nuestra ecuación se vuelve una ecuación lineal. Si la variable va a ser un ángulo que va a estar dentro de una función trigonométrica, nuestro problema va a ser no lineal. Entonces, la ventaja de esta solución es que es lineal. La otra opción es que asumamos la medida de la línea Z, los ángulos beta 2 y phi, y encontremos la posición inicial del eslabón de entrada θ y el ángulo del eslabón de entrada.
Esto constituye un problema no lineal, pero podemos buscar la forma de linealizarlo. Entonces, veamos cómo resolveríamos la alternativa 1. Para resolver la alternativa 1, partiendo de la ecuación de forma estándar y teniendo en cuenta que estamos buscando despejar W y Z, lo que haríamos es despejar W y Z de la ecuación de forma que con la inversa de esta matriz que está entre corchetes podamos obtener los valores de W y Z. Vean que con un software matemático podemos hacer la inversa de esta matriz, multiplicarla por este vector que ya conocemos y encontrar el vector solución WZ. El problema se reduce a un problema lineal que nos va a dar como resultado que al asumir los ángulos necesarios podemos encontrar las medidas requeridas de W y Z para poder completar el movimiento. Bien, recuerden, lo que estamos buscando es construir un mecanismo que pueda satisfacer un movimiento deseado. Entonces, vean que con inversa de la matriz podemos obtener la solución. La alternativa 2, para linealizarlo, como les decía, es un problema no lineal, pero podemos linealizarlo, es en vez de trabajar buscando W y el ángulo θ, trabajemos con los componentes en X y Y de W. Así el problema queda linealizado con los componentes en X y Y de W, queda un problema lineal, y luego con trigonometría podemos encontrar tanto la medida del eslabón como el ángulo inicial necesario. Ven que el problema matemáticamente se resolvió igual, aplicando inversas de matrices. Con eso ya hemos resuelto las variables necesarias, ya hemos asumido las necesarias de lo que viene siendo el eslabón de entrada y la longitud del acoplador que está conectada al eslabón de entrada. Necesitamos conocer ahora esas variables necesarias, pero en el caso del eslabón de salida y el lado del acoplador conectado al eslabón de salida, que sería el eslabón U, posición U1 y U2, y el lado S1 y S2. Vean que aquí lo que constituimos es este lazo vectorial. Nuevamente, usamos ángulos de posición inicial y ángulos de desplazamiento. Para ese lado, vean que nuevamente tenemos un lazo vectorial que nos va a llevar a una solución de la misma forma estándar que ya habíamos planteado. Estamos encontrando un patrón deseable, que los problemas de síntesis analíticas usando estos lazos vectoriales se vuelven repetitivos para la entrada y la salida, siempre vamos a llegar al mismo tipo de solución. O sea, la ecuación de forma estándar es una ecuación replicable entre los mecanismos. Entonces vean que después de que el mecanismo sea 4 barras, vamos a obtener este tipo de ecuaciones de la forma estándar. Nuevamente se nos repite. Nuevamente conocemos que son cada uno de los vectores. Nuevamente tenemos matrices de rotación. Y el problema nuevamente se resume en que tenemos que resolver un sistema con 8 variables, de las cuales 3 son parámetros definidos para el problema. Bien, estas 3 son conocidas porque son la longitud y ángulo, o sea, el vector de desplazamiento de la junta P1 a P2, el ángulo que ya conocemos, alfa 2, estos elementos ya los tenemos conocidos, nos queda faltando determinar estas variables de aquí, la medida del eslabón de salida, el ángulo inicial del eslabón de salida, la rotación del ángulo del eslabón de salida, medida del lado del acoplador y su ángulo de rotación. Entonces, nuevamente, podemos proponer distintas alternativas que impliquen asumir longitudes o ángulos buscando poder resolver el sistema. Recuerden que lo deseable siempre es que el problema sea lineal. Si abordamos un problema no lineal, necesitaríamos implementar métodos numéricos como Newton-Raphson para poder resolver la ecuación obtenida. Bien, para cada uno de esos sistemas o alternativas planteadas, podemos encontrar una solución para cada uno de ellos. Para la alternativa 1, resolveríamos de forma tal que encontraríamos las medidas de los eslabones, y para la forma 2, linealizamos de forma que podemos encontrar las medidas del eslabón de entrada y el ángulo de su posición inicial, mediante la descomposición de sus componentes en X y en Y.